que sea totalitario, evidentemente el currículo se visibiliza como un arma de control y de poder para la sociedad. Asimismo pasa en los gobiernos democráticos, que el currículo también constituye un arma de control social. Entonces, por eso creo que es muy importante destacar este tema de la naturaleza del currículo, porque ahí se deciden un montón de cuestiones que afectan sustancialmente la vida de las personas, y no solo en un sentido individual, sino también en un sentido colectivo y de sociedad y de proyección, porque lo que ocurre en el currículo no es simplemente para la enseñanza al interior de la escuela, desde un punto de vista entendido la escuela como un constructo social, sino que trasunta los elementos que ahí se enseñan, que ahí se aprenden, que ahí se juegan, ese conjunto de valores, de concepción de vida, de visión de persona, de visión de sociedad, efectivamente llega a la sociedad. Es por eso que es muy importante, por ejemplo, observar el fenómeno que ocurrió una vez terminada la dictadura de Franco en España, donde hubo un fuerte control durante la dictadura de las denominadas comunidades autónomas. Y por supuesto el control sobre lo que se denomina, ¿cierto?, el País Vasco y entre otras comunidades, donde incluso las expresiones idiomáticas eran fuertemente controladas. Entonces, cuando termina la dictadura de Franco, ¿cierto?, y se produce un cambio de gobierno hacia una monarquía constitucional, y se posiciona cierto nuevo gobierno, se dan marcos de libertades bien importantes a lo que son las comunidades autónomas. Y por supuesto la enseñanza de los idiomas locales, y hay una serie de elementos que se van poniendo de relieve que durante la dictadura, sobre todo elementos de cultura muy identitarios que estuvieron fuertemente controlados. Y es por eso que el currículo finalmente lleva a una posición determinada algunas comunidades, como por ejemplo lo que ha sucedido en el País Vasco, ¿cierto?, de plantear completa autonomía, por ejemplo. Y es ahora que uno observa nuevamente una intervención en los currículos para evitar situaciones como la que ha vivido España recientemente en los últimos años. Es por eso que la naturaleza del currículo, quiero insistir en esta idea, es una cuestión crucial, porque ahí hay un ejercicio de poder. Incluso desde la perspectiva de discurso, los profesores y las profesoras que están a cargo de un curso en una escuela determinada también intervienen en la naturaleza del currículo, porque es en ese microespacio del aula, en esa comunicación donde se dan las intersubjetividades, ¿cierto?, del discente, de los discentes con el docente o la docente, es que se va generando la construcción del currículo. Entonces, claro, si uno sale de la perspectiva postestructuralista, por supuesto, el currículo está dado y los profesores solo tienen que implementar. Es por eso que la ventaja de apropiarse de esta perspectiva y hacer la acción curricular desde la noción de discurso nos entrega enormes posibilidades de hacer contribuciones y transformaciones a la luz de la justicia social, por ejemplo, de lo que significan las estudiantes y los estudiantes que van a estar a nuestro cargo. Entonces, desde esa perspectiva, ese punto en general, si bien es cierto hay un grupo que responde, yo diría, en un nivel más bien de bueno, no lo hacen si en general el resto de los grupos. Entonces, por eso yo observo este tema que es muy importante destacarlo. Asimismo, por ejemplo, en general se logran los criterios de la descripción del rol o la actuación del estudiante en las distintas racionalidades, como la explicación de lo que significa la racionalidad técnica, crítica y práctica. Eso en general lo logran todos los grupos. Y hay un punto también importante que tiene que ver con la explicación de cómo se conecta cultura y educación. Hay un grupo que hace una reflexión muy interesante. En general los otros están, yo diría, en un nivel de regular a bueno. Yo entiendo que, claro, esta es una primera evaluación, ¿cierto? Estamos en un proceso, yo diría, en este particular de ajuste, pero siempre es conveniente que ustedes, cuando tengan la oportunidad de hacer un trabajo, por supuesto, tienen que conversar
entre ustedes, ampliar esas conversaciones, esas discusiones, y en el caso de requerir, por ejemplo, mi asesoría, me pueden escribir, yo procuro responder durante el día, atendido, ¿no es cierto?, la importancia de esa comunicación. Entonces, ofrezco la palabra si alguien se quiere referir a la evaluación del taller número 1. Yo, profe, ¿Sí? ¿podría usted explicitar en los criterios de evaluación eh, qué, cómo se evalúa que sea muy bueno, que sea regular, que sea malo? Sí, no hay problema. Los niveles de logro son 5. Esto va para todas y todos a partir de lo que nos pregunta Pablo. El de malo, el de insuficiente, el de regular, el de bueno y el de muy bueno. El de malo, efectivamente, es que el estudiante o el trabajo no responde las preguntas o no cumple definitivamente los indicadores. El nivel de muy bueno, eso significa que el estudiante cumple el criterio y va más allá de lo que se le requiere formalmente. Por ejemplo, incluye lecturas adicionales, logra establecer conexiones entre esa temática, la que estamos estudiando en este curso, con asignaturas paralelas. Por ejemplo, usted dice, mire, nosotros estamos viendo este otro tema en esta otra asignatura y en clase discutimos tal cosa y uno lo ejemplifica. Entonces, ahí hay un elemento que el muy bueno no solo cumple lo esperado, sino que va más allá, incorporando reflexiones personales, reflexiones colectivas y, por supuesto, dejando constancia si es que en ello hay disenso o consenso. Y además es capaz de relacionar esos elementos con otras asignaturas o definitivamente plantea ejemplos muy completos y muy pertinentes con el sistema escolar, que fue algo que en general no se dio en el trabajo, no hubo ejemplificación con el ejercicio de la profesión, como por ejemplo la naturaleza del currículo tiene para muchos ejemplos en el ámbito de la música, muchos. Estuvo ausente ese componente. Entonces, por eso el nivel de bueno es un nivel que no solo cumple lo esperado, Pablo, y esto va para todo, insisto, sino que va más allá. El nivel de muy bueno quiero decir. El nivel de insuficiente, esto significa que hay serias inconsistencias teóricas conceptuales, a la vez hay presencia de muchos errores, tanto conceptuales como procedimentales. Asimismo, en el nivel de bueno, uno encuentra, por ejemplo, que hay un amplio repertorio del dominio teórico, que en algunas ocasiones uno encuentra inconsistencia y algunos errores conceptuales o procedimentales. Por ejemplo, un error conceptual sería confundir el rol del estudiante en la racionalidad técnica con la racionalidad práctica, por ejemplo, y homologarlos desde un punto de vista de contraposición respecto de la racionalidad crítica. Ese es un error conceptual, que no es posible, porque la racionalidad técnica no hay una evolución natural para que alguien diga, sí, mire, llegamos a la racionalidad práctica o praxeológica o comprensiva, que también se denomina. Muy por el contrario, porque la racionalidad técnica tiene sus propias raíces, sus propias dinámicas, sus propios intereses. Y en consecuencia la actuación del estudiante es definida, a diferencia de la racionalidad comprensiva o práctica, y muy distinta a la racionalidad crítica, muy distinta. Entonces, el nivel de bueno tiene algunos elementos, muy poco de inconsistencia y también de error. El nivel de regular, eso significa que el nivel de logro está, como por llamarlo de algún modo, a medio camino. Es decir, hay elementos que se consideran de acuerdo al criterio que se establece, es decir, hay logros, pero no son logros satisfactorios, ni logros sólidos, ni amplios. Y también hay presencia de errores conceptuales, de inconsistencias teóricas, por ejemplo, y por supuesto pueden haber también confusiones y definitivamente omisiones, es decir, que alguien no haya incorporado un concepto clave en la elaboración de la respuesta. A eso se refieren los niveles de logro. Entonces, consulto a Pablo y al resto del curso, sin lugar a duda, porque todos participan en esto, si aclaro o respondo la pregunta a Pablo. Sí, profe, muchas gracias. Ya, muy bueno. Ya, la Constanza también la veo ahí que responde. Entonces, quiero destacar este punto, por eso es tan importante que
cuando uno hace la evaluación, no es simplemente decirle, mire, se sacó un 5, o mire, se sacó un 5,8, un 6,2. Tiene que haber un momento dentro de la clase para que la profesora, el profesor, informe a los estudiantes, sin perjuicio de lo que haya hecho de manera individual o colectiva en un informe escrito, que es lo que ha ocurrido en este caso, que yo les informé, les observé dónde estaban las definiciones, les hice ver que en algún caso, por ejemplo, hay un grupo que pone muchas citas, muy buenas, muy pertinentes, pero la elaboración propia es bastante mínima. Es decir, hay una buena selección de las citas, pero no hay mucha elaboración de parte del grupo. Eso se lo observé a ese grupo, por ejemplo. Entonces, eso, si bien es cierto, uno lo cumple en el informe escrito, y yo lo pongo con un color como celeste para que ustedes lo identifiquen rápidamente, y en otros casos utilizo un color rojo para identificar las secciones, para yo no perderme en la lectura y no cometer un error en la revisión. Por eso hay unos textos o palabras que están marcados en rojo, que es simplemente identificar las secciones del texto. Pero sin perjuicio de ello, y esto es lo que yo quiero destacar, debe haber un momento en la clase para que efectivamente el profesor, la profesora pueda compartir esos antecedentes y poner el foco en las habilidades, que es lo que estamos haciendo en este momento al centrar la mirada y el análisis en cómo la ausencia, por ejemplo, de la habilidad de relacionar el contenido curricular de este curso no está presente con situaciones de la vida cotidiana en la enseñanza de la música, por ejemplo. No hay ejemplos de esa cuestión. Cuando pudieron haber señalado, pero muchos ejemplos de cómo la música ha sido instrumentalizada con fines políticos, por ejemplo, con fines geográficos, culturales, incluso religiosos, y que esos elementos constituyen parte de lo que se denomina la naturaleza del currículo. Porque incluir una determinada pieza musical en el currículo referenciando autor, año y otro antecedente es porque ahí se supone necesariamente una intención formativa, es decir, que quiere que se aprenda esa canción o la exclusión de ella. La exclusión de ciertas piezas musicales o de ciertos instrumentos o de ciertas aproximaciones a lo que es la música como una experiencia de vida, evidentemente supone otras intenciones. Y esa cuestión no está discutida en los talleres de ustedes, teniendo la oportunidad de haberlo hecho, porque ahí es donde está la cuestión central de la naturaleza del currículo. Bien, aclarado entonces este punto y relevada la necesidad de que haya una retroalimentación individual por escrito, debe haber una en clase. Y eso se planifica, eso debe estar incorporado en la planificación que hacemos los profesores y las profesoras, porque de lo contrario, uno pone las notas, los estudiantes reciben las notas se meten al sistema y vamos con las notas, pero aquí el tema de fondo no son las notas, son los aprendizajes de ustedes como estudiantes. Y ustedes después tendrán que tener la responsabilidad profesional de cautelar que en sus clases los estudiantes conozcan cuáles han sido los aspectos logrados, los no logrados y cómo se llega a un nivel superior al que efectivamente se alcanzó en esa evaluación. Esa es una responsabilidad, a mi juicio, fundamental, porque centra la responsabilidad del aprendizaje en una tarea compartida entre quien está a cargo del proceso o quien conduce el proceso y quienes participan de ese proceso, que es un proceso sin lugar a dudas, un proceso formativo. Bien, entonces, quiero compartir a continuación. Profe, ¿Sí? yo creo que si usted decía que era tan importante el tema de los ejemplos, podría haberlo puesto en los criterios, porque no aparecía. No, claro, lo que sucede, Lo dijo en Magdalena, clase, pero igual uno también, uno como estudiante, también se basa en los criterios porque eso es como la guía del trabajo. Entonces, sí, quizá incluirlo ahí porque si no, si usted nos bajó tanto por el tema de no tener no, ejemplo. no, estás configurando una suerte de confusión, Magdalena. En relación a los ejemplos, las observaciones que yo puse están en condicional. Habría sido interesante. Por eso a nadie se le baja un punto, a nadie se le resta nota porque no puso ejemplos, sino que yo señalo que los ejemplos son una buena manera de materializar una reflexión pedagógica. Eso es. Sí, Y quizás esa cuestión, podríamos incluirlo en los criterios, digo, como para que ah, nosotros lo el, tengamos más el, claro, porque igual era harta información, eran textos complejos y la verdad nos habría ayudado. Yo digo como más que para que nos ayude quizás a poder incluirlo en los sí, criterios. en eso, Magdalena, no hay inconveniente. Si
Si identificamos esa necesidad, que existan ejemplos como lo que va a ocurrir en el taller número 3 que vamos a hacer hoy, ahí hay ejemplos. Y ahí sí el ejemplo tiene puntaje y si el ejemplo no está bueno se descuenta o se suma. Pero en el caso anterior, en el caso del taller 1 y el taller 2, los ejemplos son solo un recurso, que si bien es cierto, no se exige dentro de los criterios, pero es parte de lo que uno espera en el nivel de muy bueno. Por eso yo señalaba que el nivel de muy bueno no es solo el cumplimiento literal del criterio, ese nivel va más allá de aquello que se espera como un mínimo aceptable. Por eso que a todas las personas, yo les dije, habría sido interesante, incondicional, porque no estaba. Ahora, en otros casos yo les digo claramente, mire, aquí no se logra tal punto, o esto está confuso, porque ahí hay una afirmación que hago sobre la base de la lectura, pero los ejemplos son cuestiones condicionales porque no era adentro. Ahora, en el taller de hoy, sí el ejemplo es muy importante, y eso es lo que vamos a señalar en este momento, precisamente recogiendo el planteamiento que tú haces, Magdalena. Que por lo demás no te pregunté cómo estás. Ok. Bien, bien, profe. ¿Y Ya, usted? bien, bien, gracias a Dios. Oye, vamos a saludar a Aileen también, que tampoco la he saludado. Hola, hola, ¿Cómo estás, profe. Aileen? Bien, gracias. Ya, qué bueno. Ya. Oye, entonces voy a compartir con ustedes lo siguiente. Que esta cosita que está aquí. Pongan atención a esto, por favor. Como ya les conté en la sesión de hoy, vamos a examinar tanto las fuentes del currículo como la tipología del currículo. Y en el campo de lo que significa las fuentes del currículo, ¿cierto? La literatura identifica estas cuatro, que es la epistemología, la sociología, la psicología y la práctica pedagógica. Ahí hay documentos que yo les envié y hay uno en particular que me interesa mucho que puedan leer porque aporta una mirada muy interesante y muy necesaria, que es de un texto, ¿cierto? Que tiene hartas hojas, pero ustedes van a leer solo el capítulo 3 y dentro del capítulo 3 de la página 119 a la 136. Es decir, no van a leer completo el capítulo porque escapa un poco a los propósitos que nosotros buscamos en este momento. Ahora, si alguien quiere leerlo completo, lo puede hacer, y si alguien quiere leer el texto completo también, eso no está, nadie está impedido de hacer eso, pero sí focalizar la lectura en el capítulo 3 de la página 119 a la 136. ¿Por qué señalo esto? Porque las fuentes del currículo, ¿cierto? Una es la epistemología, ¿cierto? Que es un componente donde se identifican las bases del conocimiento disciplinar. Por eso está la epistemología de la música, del arte, de la historia, de la ciencia, de la educación física, porque ahí es donde se entiende y se realiza la construcción de ese conocimiento disciplinar. Por otro lado está la sociología, que nos aporta a partir de teorías e interpretaciones el modo en cómo la sociedad se construye y también cómo la sociedad avanza y se mueve en distintas direcciones, dependiendo, por supuesto, de circunstancias históricas, políticas, entre otros. La psicología, ¿cierto?, que tiene una larga trayectoria desde los marcos conductuales hasta los marcos de la psicología social actual, ¿cierto?, incorporando incluso los aportes de la neurociencia al ámbito educativo. Y por último, se encuentra la práctica pedagógica o la pedagogía en estricto rigor, que también nos va a aportar cómo la experiencia del ejercicio de la profesión constituye un referente fundamental para la construcción del currículo. Puesto desde la perspectiva de la noción de discurso, todas estas fuentes adquieren una connotación especialmente relevante para, por ejemplo, la planificación de una clase o la planificación de una experiencia pedagógica. Respondo a Constanza lo que pregunta, ¿a qué se refiere con fuente? Fuente es una categoría que constituye una categoría de nivel superior que constituye el currículo, que es de donde se elabora el currículo. Entonces uno mide y dice, estas son las fuentes de la construcción curricular, es decir, desde el lugar
epistémico, se entiende, teórico, metodológico, desde donde se elabora el currículo. Entonces, cuando uno se enfrenta a un currículo, uno tiene que ser capaz de identificar cuál es la fuente psicológica que está presente en ese currículo. ¿Qué teoría, qué planteamientos psicológicos respecto al aprendizaje, a la condición humana, están presentes en ese currículo? Lo mismo uno dice, mire, aquí en este currículo, la teoría sociológica predominante se refiere a tal y tal. Se entiende de este modo que la sociología aborda la cuestión de la educatividad a través de determinados medios, de determinados métodos o en la perspectiva de determinadas formas. Por ejemplo, a eso se refiere la construcción, es decir, de dónde se construye el currículo. Ahora, la conexión entre ellas, hay múltiples, no solo la conexión intrafuente, sino la conexión entre las fuentes, que es un elemento completamente destacado. Y yo quiero señalar la relevancia de la conexión entre las fuentes. Por supuesto, cuando ustedes realicen la lectura con detalle y con la calma necesaria, ustedes van a tener que establecer esa conexión, no solo al interior de la fuente de la sociología, por ejemplo, los tipos de conocimiento, sino cómo los tipos de conocimiento se conectan, por ejemplo, con las condiciones del aprendizaje significativo que señala la fuente de la psicología para la construcción del. Esa es una conexión irrenunciable. La destaco porque es un criterio de evaluación, entonces para que lo consideren. Y a partir de ello, ustedes tendrán que conectar estos elementos que estamos poniendo en discusión. Adicionalmente, hay una figura de este texto largo que yo les señalé a ustedes hace un momento atrás. Esta figura que está en el texto es bien importante porque si ustedes identifican en esta figura, una vez que ustedes realicen la lectura correspondiente, ustedes van a poder reconocer, por ejemplo, que en donde dice sociedad corresponde a la fuente de la sociología, en donde dice conocimiento corresponde a la fuente de la epistemología, y donde dice enseñanza y aprendizaje corresponde a la fuente de la pedagogía y la psicología. Entonces, este es un esquema que muestra de manera interconectada cómo las fuentes interactúan entre sí para la construcción curricular. Y el texto, que yo les acabo de señalar, efectivamente presenta una exposición de cómo las fuentes se van superponiendo o cómo las fuentes se van conectando una con otra. Entonces, desde ahí, por eso resulta tan interesante la problemática política del currículo, porque toda esta cuestión no está desprovisto de una perspectiva política, ni menos ideológica, ni cultural, que podríamos agregar varios adjetivos considerando, ¿cierto?, las bases de la racionalidad crítica e incorporando lo que significa también la noción del discurso de Da Silva, que ya hemos estudiado en el taller número 1. Entonces, por eso quiero relevar la necesidad de siempre hacer una lectura y un trabajo independiente o entre dependencias de lo que significan las fuentes de la construcción del currículo. Y a partir de, por supuesto, de este texto, ustedes van a identificar un concepto muy interesante que son las presiones isomórficas en educación, que es un concepto muy necesario de discutir, atendida, ¿cierto?, la relevancia de lo que significa la música en la formación de las personas, por ejemplo. Entonces, esa es una conexión que ustedes tendrán que realizar. Entonces, quiero señalar lo siguiente, que este trabajo de las fuentes del currículo significa análisis-síntesis. Ustedes tendrán que leer los documentos de las fuentes del currículo, que hay provisto dos, el que ya mencioné y el otro que es un texto más corto, más resumido. Y luego de ello, ustedes hacen ese análisis, ¿cierto? Identifican los componentes que constituye cada fuente y la conexión entre las fuentes, tendrán que dar cuenta de ello en un esquema conceptual, en un esquema, puede ser un mapa conceptual, un organizador gráfico, hay libertad para ello. Lo importante sí que atiendan a los criterios que están puestos en la consigna de trabajo para tenerlo, ¿cierto?, muy presente al momento de elaborar este producto en particular.
Y el segundo, tema de los que estamos nosotros trabajando tiene que ver con la tipología del currículo. Aquí en la tipología del currículo hay al menos estos 4 tipos, y hay otros, por supuesto, que uno los puede incorporar y que cuando uno los estudia, uno los puede incluir en una de estas que estamos aquí, en una de estas categorías. Entonces, para el estudio de la tipología del currículo, se solicita que ustedes puedan construir ejemplos de una situación pedagógica, ¿cierto? Que esté presente música, o también puede ser la asignatura de orientación educacional, pensando en que van a tener jefatura de curso, van a ser también la asignatura de orientación en el sistema escolar, y luego de ello, ¿cierto? Ustedes elaboran un ejemplo con una situación descriptiva, donde ustedes tienen que explicitar claramente cuáles son las personas que están involucradas, los elementos que están ahí presentes en ese trabajo, y a continuación tendrán que señalar qué tipo de currículo está presente, y luego una argumentación, ¿cierto? Es decir, la construcción de una proposición, porque eso significa argumentar cuando uno construye una proposición de sustento de nominación de ese currículo. Entonces, por ejemplo, dice, mire, está la profesora enseñando, por ejemplo, la enseñanza de una pieza del folclore nacional reciente a través de instrumentos de cuerda. Y a partir de eso, ustedes describen la situación y dicen, mire, aquí está presente el currículum oculto. ¿Ya? Y el currículum oculto está presente porque se observa esto, y esos elementos son la argumentación que se espera que ustedes realicen. Por eso es muy importante, recogiendo el planteamiento que hacía hace un momento atrás Magdalena, que en este caso hay una clara solicitud explícita de construir un ejemplo, y que a partir de ello, ¿cierto?, ustedes tienen que ser capaces de argumentar ese ejemplo. Por eso el ejemplo puede ser tomado de la vida cotidiana, sí. Ahora, que ustedes pueden adicionar elementos o sustituir ciertos elementos, también es posible. Ahora, que el ejemplo pueda ser completamente elaborado por parte de ustedes, sí, pero tiene que tener elementos de realidad, en el sentido de que uno pueda ver que esa situación de algún modo se puede llevar a cabo o podría llevarse a cabo en el marco de lo que significa el espacio escolar o la formación en general en el ámbito de la música. Entonces, por eso destaco yo este punto, que a mi juicio es muy relevante, que ustedes puedan conocer este trabajo que vamos a desarrollar en la sesión del día de hoy. Entonces, vamos a generar, al igual que la vez anterior, los grupos de trabajo con la finalidad que las personas puedan ir al grupo que le corresponde. Entonces, el primer grupo es de Araceli. Solo el nombre de Araceli, no es que ella sea la dueña del grupo, he insistido yo en esta idea. Después está Antonia. Después está Marcelo. Y luego viene Araceli, Antonia, Marcelo. Antonia, Marcelo. Y el grupo de Marlene, que si no me equivoco, sí, Marlene. Entonces, yo voy a enviar la invitación y les voy a pedir que las acepten de tal manera que podamos de inmediato organizar el trabajo que hay que hacer en este taller, y ustedes lean la consigna, me llaman, yo voy a ingresar a la sala y antes que termine la sesión tengo que informarles lo que va a ocurrir la próxima clase. Así que acepten por favor las invitaciones. Si alguien no puede entrar, me tiene que avisar para poder generar yo